¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Federico Lacruz Corso y en esta ocasión les hablaré de las afectaciones económicas que ha dejado el COVID-19. La crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 ha puesto a los países del mundo a idear políticas que puedan contrarrestar los efectos en la economía. Los efectos de la pandemia del COVID-19 aparecen en todas las sociedades del mundo con el aumento del desempleo y de la pobreza, también de otras problemáticas como la angustia y la falta de visión a futuro a causa de estos problemas. Información recopilada entre mayo y agosto mostraron que muchas de las empresas estaban reteniendo al personal con la esperanza de mantenerlo hasta que salieran de la crisis dada por la pandemia. Más de un tercio de las empresas aumentaron el uso de la tecnología digital para adaptarse a la crisis. Sin embargo, durante la crisis las ventas de las empresas se redujeron a la mitad, lo que las obligó a reducir los salarios, las horas de trabajo y que la mayoría de ellas, especialmente las micro y medianas empresas de los países de bajo ingreso, se esforzaran por acceder al apoyo del Estado. El periodo que va de marzo a junio del 2020 se perdieron poco más de 1.1 millones de empleos, una reducción del 5.4% de todos los empleos registrados ante el INSS. La mayor pérdida ocurrió en los meses de abril a mayo, en los cuales se perdieron 900.000 empleos. La pérdida de empleos ha sido tan rápida y con una magnitud que incluso excedió a la ocurrida en el punto más bajo de la crisis de septiembre del 2008. Empleos de marzo a junio del 2020 se concentró en los trabajadores de nivel de ingreso bajo. De hecho, el 83.7%, 933.000, de todos los empleos perdidos corresponden a trabajadores que percibían entre 1 y 2 salarios mínimos. Los sectores productivos que han sido los más afectados en términos relativos han sido la agricultura con 11.5%, la construcción con 10.1% y los servicios para personas, empresas y el hogar con 8.6%. Las medidas que se han tomado respecto a esta problemática son las siguientes. 1. Seguro de desempleo de emergencia que beneficia a poco más de 1 millón de trabajadores que han perdido su empleo. 2. Un programa de protección a la nómina que ayudará a las empresas a sostener un mayor número de empleados. 3. El diferimiento de pago de contribuyentes sociales a micro, pequeñas y medianas empresas. 4. Un programa especial de apoyo para el pago de rentas u otros costos fijos para restaurantes u otros negocios que especialmente afectados por la pandemia. 5. Un programa que le otorga un apoyo mínimo a los trabajadores informales que hubieran perdido temporalmente sus fuentes de ingreso. Estas medidas podrían implementarse relativamente rápido y su costo total no tendría que ser muy elevado, entre 1 y 1.5% del PIB. Se podría pensar que los múltiples programas sociales existentes ya atienden esta problemática. Sin embargo, esto no es así. La crisis dejará una multitud de nuevos pobres, personas que antes de la pandemia tenían un empleo o una fuente de ingresos y a partir de ahora ya no la tendrán. Esas personas probablemente no eran beneficiadas de ningún programa social. De hecho, quizás no eran pobres, pero aún así eran económicamente vulnerables. En conclusión, un choque externo como la pandemia puede terminar arrojándolos a la pobreza y estas personas no saldrán de ahí tan fácilmente, mientras la economía no se recupere en plenitud. Esto puede tomar incluso un par de años. En ese sentido, resulta imprescindible que se tomen medidas adicionales para paliar los enormes costos económicos y sociales que dejaría esta crisis. Pero podemos ser conscientes del daño ya causado y entender más lo que puede ocasionar una pandemia a nivel mundial y el impacto que puede tener en diferentes sectores.